Hay inscripciones todavía abiertas a las escuelas bíblicas. También tenemos escuelas bíblicas los días martes de manera virtual a la noche, ¿sí? Tipo 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche de manera virtual. Así que bueno, es parte también de correr en la visión de la casa, así que te invito a que te involucres. Esto es parte de tu crecimiento, de tu formación como hijo de Dios. Así que no hay nada para menospreciar, ¿sí? Es un recurso realmente del reino de Dios. Y eso realmente nos lleva a crecer mucho. Por otro lado, los días miércoles, Casa de Paz. ¿Quiénes asisten a una Casa de Paz? Amén. ¿Todos asisten a una Casa de Paz? No hay ninguno que diga, no sé de qué se trata, no sé qué es una Casa de Paz, ¿sí? Bueno, hoy las personas nuevas van a recibirlas, también le van a hablar acerca de lo que es una Casa de Paz, los van a también ubicar en una Casa de Paz, porque bueno, creemos de que es fundamental para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como hijos de Dios. Así que los días miércoles en diferentes horarios, diferentes localidades, diferentes lugares, está establecida una Casa de Paz, ¿sí? Un momento de reconciliación con los hombres y con Dios, un momento de restauración y de transformación. Amén. Ok, los días jueves a las 20 horas, Thunderboys. ¿Quién ve Thunderboys? ¿Todos ven Thunderboys? Me parece que no. No sé. ¿Qué dice? ¿Quién ve Thunderboys? Bueno, vamos a ver ahí en sus comentarios, ¿no? Yo fui el que dijo amén el domingo. Así que los esperamos los días jueves a las 20 horas. Saben que vamos a hablar de un tema muy bueno. Vamos a hablar de las excusas. Y la verdad que está muy bueno conocer y profundizar un poco más sobre ese tema. Y una de lo que vamos a hablar es a ver en qué posición estamos en el momento de excusarnos. ¿Somos víctimas o somos responsables? Porque a veces las excusas nos meten en esa condición, ¿no? De pobrecita, pobrecito, lo que me pasó, lo que me sucede, ¿no? O realmente soy responsable, ¿no?, de mis decisiones. Así que bueno, hay mucho por aprender y los invito a todos este jueves a conectarse de manera virtual por el canal de Thunderboys, ¿sí? Compártanlo, vienen a conocer el programa, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y entonces el día viernes, jóvenes. ¿Quién está asistiendo a jóvenes? Sí, están asistiendo a jóvenes, se pone muy bueno, ¿verdad? El viernes pasado hubo un cine aquí en la iglesia, la verdad que estuvo muy bueno porque compartieron. Siempre los chicos ponen dinámicas diferentes y son realmente muy buenos, muy creativos los jóvenes de esta casa. Está muy bueno, acércate a ellos, ¿sí? Acércate, conócelos. La verdad que van para adelante y está muy bueno todo lo que están haciendo. Está muy bueno y es muy edificable, ¿sí? Para todos. Ok, y los días sábados, ¿qué tenemos? Tenemos el Zona Cero Kids, ¿sí? Tenemos ahí a cargo de mentor Nico, la mentora Nati, la líder Caro. La verdad que yo los felicito, chicos, porque es excelente todo lo que hacen. Vemos una producción impresionante también en cada programa. Y bueno, ahí para seguir apoyando ese programa. La verdad que está muy bueno, muy exquisito todo lo que se ve, todo lo que le enseñan a los niños. Está muy bueno. Y los días domingos tenemos la práctica de todo eso aquí en la iglesia. Ahora los chicos ya pasaron a sus salones, están realmente ahí bien metidos con todo lo que se les está enseñando, impartiendo, y ellos aprenden mucho, literal, mucho, capturan muy rápidamente todas las cosas, ¿eh? Así que bueno, esos son los anuncios por el momento, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Saben que traigo una prédica muy poderosa. La verdad que Dios habló mucho en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Sí? Queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Queremos que el Señor el día de hoy nos hable y que realmente esto yo sé que va a traer una alineación a tu vida, te va a confrontar áreas de tu vida, pero también te va a llevar a sentir ese celo santo por Dios, ¿sí? Conocer un poco más de lo que se trata, de cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
Y así se va a llamar la prédica, reaccionando a la voluntad de Dios, ¿sí? Quiero que puedan estar atentos y expectantes de lo que el Señor pueda hablar el día de hoy a tu vida. Yo sé que esto te va a traer realmente revelación, ¿sí? Vamos a predicar realmente con revelación, ¿amén? Todo ruido que escuchen, todo lo que pasa, no importa. Estamos aquí, estamos guardados, está el Señor aquí con nosotros, ¿sí? Así que afuera, como saben y vieron, hay una manifestación, pero bueno, creemos que ya se van en un ratito, ¿sí? Así que bueno, que nada nos robe la atención. Ok, vamos a comenzar. Decíamos que es importantísimo reaccionar a la voluntad de Dios. Y algo que quiero ahí alinear y más bien poder darte revelaciones de la gracia de Dios. Todos, ¿qué conocemos por gracia? ¿Qué conocemos por gracia? Nosotros sabemos que somos salvos, dice la palabra, no por obras, sino por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos entregó, Dios nos da un regalo, Dios nos entrega un regalo como la gracia. La gracia de Dios es un regalo para la vida eterna, ¿ok? Pero ¿saben que esa misma gracia que a nosotros nos salvó, ¿sí? Esa misma gracia también a nosotros nos santificó? Y yo quiero llevarte un poco más atrás en el Viejo Testamento. Todos sabíamos que una manera de poder soltar el pecado, de poder ser libre del pecado, una manera que Dios llamaba a los hombres a que se sacrificaran, ¿no? Un cordero. ¿Para qué? Para que podamos ser libres de ese pecado y recibir así el perdón de Dios. Pero ¿saben qué? Llega un momento, ¿no? Y aún podemos decir que ninguna ley podía hacer lo que Dios hizo, ¿verdad? Dios lo que hizo, ese plan perfecto de mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, a morir por nuestro pecado. Dios sabía que ese plan, por eso el Señor dice, yo renovaré mi pacto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que Dios se equivocó al principio? ¿Que Dios se equivocó al principio cuando mandaba a que por la ley de Moisés o por la ley de, ¿no? íbamos a ser salvos? El Señor sabía de que no se trataba de nosotros. Él sabía que había algo más fuerte, ¿sí? Que el pecado no era por nuestras obras, sino por la obra de que Jesús ya había hecho sobre nosotros. La única obra, el Señor lo entendió así, y así lo tenemos que entender, la única obra que frena el dominio del pecado hacia nuestra vida es la cruz. ¿O no es así? ¿Sí? Es la cruz, ¿sí? Entonces, ninguna ley podía, ni la ley de Moisés, ni nada, hacer lo que Dios hizo. Ninguna ley podía hacer lo que Dios hizo. Por eso dice, voy a renovar mi pacto. Y con esto, Dios decía que el pecado ya no será nuestro amo. Vamos a ver ahí en Romanos 6:4. Y algo que tienes que saber es que por la gracia de Dios, nosotros debemos creer que Dios me salvó. ¿Cuántos creen eso? Que por la gracia de Dios yo fui salvo. Ustedes saben que la cruz puede acabar con ese pecado. Ustedes saben que el poder de la cruz puede y pudo acabar con el pecado de toda la humanidad. Ustedes pueden dimensionar ese acto tan fuerte espiritualmente para el mundo. Fíjense en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que por Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva, ¿sí? Y quiero que vayamos también a 2 Corintios 1:12, porque es un tema que vamos a hablar hoy y que vamos a tocar, y ya nos vamos a meter a este tema, es hablar un poco de la conciencia espiritual. Porque dice, porque nuestra gloria es
fíjense y pongan atención en esto. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué dice? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, ¿sí? La conciencia, la que nos revela el pecado y realmente la que nos lleva a hacer las obras de Dios, ¿sí? Porque dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Es por don de quién? De Dios. Y dice que no es por las obras para que nadie se gloríe. Nosotros sabemos que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, ¿no? La bendición, ¿y qué más? Y la maldición. ¿Saben que cada uno de nosotros anda y tiene libre albedrío? ¿Sabe acerca de qué es eso? El libre albedrío, y tenemos que verlo así de esta manera. El libre albedrío es una bendición para mi vida. Repite conmigo. El libre albedrío es una bendición para mi vida. ¿Sí? No es libertinaje. Es decir, no, yo voy a hacer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero. ¿Saben qué? En los pensamientos de Dios no estaba a nosotros poder manejarnos como robots. El Señor no quiere eso para nuestra vida. Fíjense que Él nos dio libre albedrío y eso quiere decir que el Señor confió plenamente en nosotros. Porque por medio del libre albedrío, el Señor que dijo, tú tienes el poder y la autoridad para escoger. Tú tienes el poder y la autoridad para decidir hacer mi voluntad, decidir agradar mi corazón. Dice el Señor, tú tienes la autoridad. ¿Sabes qué? Una de las maneras donde afirmamos la autoridad de parte de Dios es justamente allí, en la libertad que tenemos para escoger, en la libertad que tenemos para decidir. Es ahí donde afirmamos primeramente nuestra autoridad de parte de Dios. De esa manera, tenemos la decisión para decidir lo bueno y lo malo, porque dice el Señor que tenemos una conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el libre albedrío? ¿Por qué el Señor nos dio un libre albedrío? Porque Él quiere que las personas escojan hacer su voluntad. Y quiere que las personas escojan amarle a Él, ser obedientes, ¿sí? Eso es elegir, ¿sí? Y es un beneficio, como les decía, ¿ok? Entonces, de esa manera, deseamos que Dios nos muestra que confía en nosotros. Repite conmigo, Dios confía en mí. El libre albedrío me da una autoridad. Y no solo eso, también me da responsabilidad. Tienen que afirmar ahí realmente con fuerza. Porque ¿saben qué? A veces sacar esto de contexto, de tengo libre albedrío, puedo escoger y tengo autoridad para decidir o no, me puede realmente sacar de la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Entonces, ahí es importante que nosotros afirmemos esta bendición a nuestras vidas, porque es una bendición para nosotros, ¿o no? Es una bendición, ¿o no? El libre albedrío, repite conmigo, es una bendición para mi vida. Que la convertamos en maldición ya es otra cosa, ¿o no es así? Por eso ahí metemos la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense en Josué 24:15, vamos a leer un poquito. Vamos a Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa, ¿qué dice Josué? Serviremos a Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿qué quería decir con esto, Josué? Si servir a Dios les parece indeseable, le decía a los amigos, ¿no? Si servir a Dios te parece indeseable, entonces ve y sírvele a quien quieras, ¿verdad? Ve y sírvele a quien se te dé la gana, ¿no?
pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces, ¿saben qué? Esto es un poco también, y esto que te digo, y de las relaciones y del mundo y todas esas cosas, ¿no? Esto es un poco también entender qué autoridad nosotros tenemos que tener frente al mundo, frente a las cosas vanas de la vida. ¿Qué autoridad tenemos que tener frente a nuestros amigos, familiares? ¿Sí? Porque en algún momento, aunque no lo hayamos dicho, hemos realmente caminado sobre esto, donde dijimos, sirvan a quien quiera, yo sirvo a Jehová, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso estamos militando para el Señor, ¿o no es así? Y fíjense que esto es importante entender y realmente tomar conciencia de qué cosas también tenemos que empezar a nosotros a renunciar. ¿Saben qué? Yo la otra vez hablaba con una persona y como que el enemigo la ponía en esa posición de víctima, ¿no? Es decir, te quedaste solo al final, ahora que seguís a Dios, estás en una casa de paz, estás creciendo y avanzando, tu familia te critica, tu familia no te acompaña. Y esa posición de víctima y esa combinación que nos hace meter el enemigo. Pero yo le decía, ¿sabes qué? Si esto te tiene que costar, si tu salvación te tiene que costar, si tu felicidad te tiene que costar aún quedarte solo, y tiene que ser así o no es así. A veces la gente realmente no está dispuesta a eso. A veces no estamos dispuestos a quedarnos solos si eso significa hacer la voluntad de Dios, si eso significa hacer lo correcto. Y a veces estamos peleando. ¿Por qué? Porque somos tratados emocionalmente. Dios, ¿qué hace? Siempre nos va a llevar y nos va a arrinconar y nos va a pulir. ¿Para qué? Para que seamos más fieles, para que podamos permanecer aún en su palabra y defender su palabra, ¿no? ¿Y a qué precio nosotros vamos a servir a Dios? ¿Saben qué? Hoy el cristianismo no quiere servir a Dios casi a ningún precio. Y yo ahora quiero que estén atentos porque quiero realmente poder darte a entender cómo muchas cosas que el Señor habla y afirma sobre nuestra vida podemos nosotros estar sacando todo de contexto y podemos nosotros desvirtuar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y acomodarnos a nuestra conciencia humana. Para no decir otra cosa, sí, pero creamos que tenemos conciencia santa, ¿ven? ¿Sí? Entonces, en Gálatas 1:10, fíjense lo que decía Pablo acerca de esto. Pablo decía, Gálatas 1:10 dice, pues, ¿hubo ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O traten de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. ¿Saben qué? A veces yo creo es importante ser amable, cuidar a la gente, amar a la gente, obviamente al prójimo, al pecador, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador y en ese mismo principio caminamos. Pero ¿saben qué? A veces eso de buscar el popularismo, por alguna manera, por así decir, ¿no? A veces eso puede contrarrestarnos a nosotros. Y justamente Pablo, a mí me gusta porque él dice, si estuvieran tratando de hacer popular con la gente, hoy no sería lo que soy, ¿o no es así? Si nosotros estaríamos acá, yo sé que alguna persona hoy quizás no agradaste en tu familia por venir acá, ¿o no es así? El día de la madre, el cumpleaños, o el día del padre, o lo que sea, a veces es como que, bueno, desagradamos a alguien de la familia. ¿Por qué? Porque estamos pagando un precio para Dios, ¿o no es así? Y a veces el cristiano, y como que ese cristianismo se vuelve como que buscar esa popularidad, ¿no? En la familia, en las casas, ¿no? En la sociedad, pero a costa de que de perdernos y de no hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que a algo tuvimos que morir para ser lo que somos, ¿o no? Y eso mismo decía Pablo, y así mismo confrontaba a Pablo. A algo tuve que morir para ser hoy lo que soy.
entre la gente, entre la sociedad. Porque si yo hubiese caído en eso, hoy no soy lo que soy, ¿o no es así? Amén. En Romanos 8:14 dice que no debemos andar en la carne, sino que en el Espíritu, ¿verdad? Por si de alguna manera pueda provocar hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Fíjense que acá, este es el 11:14, 8:14, si pueden buscar. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén, ¿sí? Entonces cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿saben qué? Eso muestra que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, eso habla de que Dios habla en mi vida. Eso habla de que yo le pertenezco al Señor. Amén. ¿Sí? Y es también una marca que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Y eso es una marca de madurez espiritual. Cuando Dios habla a tu vida y activa una conciencia espiritual en tu vida, eso es una marca de una conciencia espiritual. Amén. Ok. Entonces, algo que quiero dejar bien claro, y quiero quitarle toda neutralidad al mensaje de la gracia de Dios, a ese regalo que nosotros decimos recibir de parte de Dios, a ese regalo que yo digo, sí, Dios me lo regaló, yo por gracia soy salvo, y bueno, y nada más ya tengo que hacer porque ya tengo ganada la vida eterna, ¿no? ¿Saben que hay un mensaje? Ese mensaje se puede volver muy neutral. ¿Y saben qué? Y esto realmente lo quiero desarmar porque no podemos nosotros realmente dejar que la palabra de Dios se incline a una cosa mala. Realmente no podemos dejar que la palabra de Dios se incline hacia algo malo. Y no podemos decir, bueno, ya como mis pecados fueron perdonados, entonces ahora como y bebo, ¿no? Entonces ahora me doy con todo, porque ya así yo creo en el poder de la cruz. Yo creo que el Señor ya, ese plan perfecto, ese pacto que Él renovó, porque dijo, ¿no? ¿Para qué van a andar así, ¿no? Con la carga, ¿no? Del pecado. Ahora yo envío a mi Hijo. Ahora yo envío a mi Hijo. ¿Para qué? Porque por medio de Él y de su justicia, ¿verdad? Porque la justicia ha caído sobre Jesús. Y a veces ponemos la gracia de Dios en esa, como les decía, en esa neutralidad. Porque, qué difícil y qué mal está no apreciar lo que es gratis, ¿no? Uno dice, ay, gratis, total, me como todo. Ay, gratis, total, hago esto, o no. ¿Sí? Pero yo digo algo importante, ¿no? Estamos queriendo entender como que la gracia, bueno, es algo gratis, es un regalo de parte de Dios. Qué bueno, y qué misericordia, y qué bueno que ha sido Dios. Pero no lo neutralicemos. Entendamos bien que sí, Dios nos regaló, pero le salió caro, o no le salió caro. Le salió caro el regalo. Tuvo que entregar su Hijo por nuestros pecados, ¿o no es así? ¿Fue gratis? Para Dios no fue gratis. Para Dios, entregar a su Hijo, que Jesús muera por todo nuestro pecado y padecer todo lo que pasó, eso no fue gratis. Entonces podemos caer y sacar que la gracia de Dios es un regalo para mi vida, por eso soy salvo, y saco todo de contexto. Y digo, total, ya tengo ganada la vida eterna. Total, ya Dios me lo entregó, no tengo más nada que hacer. Pero eso neutral sería que nosotros podemos
cristianismo, en un cristianismo realmente sin compromiso. A eso voy. Nosotros podemos volver realmente la palabra de Dios neutral y caer en que nosotros como cristianos podemos realmente caer en un cristianismo sin compromiso. Solo en un cristianismo donde estamos y le decimos al Señor: Señor, dame. Señor, bendecime. Caer en eso. Y realmente así no es. Y fíjense lo que Pablo advierte sobre esto, Romanos 6:15. Y antes le vas a decir al de al lado, le tocas al de al lado y decir: no te duermas. No te duermas. Cuando ves que tu hermano, el de al lado, se duerme, lo sacudís. Porque yo acá estoy viendo todo y quiero ver también que le hagas así. ¿Sí? Lo sacudís. ¿Ok? Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo, porque no vamos a dejar que el enemigo nos gane, ¿verdad? No podemos dejar que el enemigo nos gane. ¿Sí? Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Levanto la voz así se despierta. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. De ninguna manera. Y fíjense cómo él advierte acerca de esto. Porque decía Pablo: muchos usaron la gracia de Dios para pecar. Muchos ya estamos bajo maldición, decía. Podemos estar bajo maldición, ¿por qué? Porque desvirtuaron, sacaron de contexto lo que era la gracia de Dios. Y dijo conmigo: yo estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley. Pero es importante entender cómo nos apropiamos de esa gracia. Porque la verdad que, como Pablo advierte, acá es tremendo. Y hoy podemos nosotros estar caminando en este error. Él dice: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Pero, ¿qué estamos entendiendo por gracia? Cuando yo te dije que el libre albedrío era una bendición, pero también añadía autoridad, también añadía responsabilidad a nuestra vida. ¿Sí? Y nosotros no podemos caer en esa neutralidad. Y no podemos realmente llegar a un cristianismo realmente sin compromiso. Un cristianismo sin compromiso, donde solo le adjudicamos la responsabilidad a Dios de nuestra vida. ¿Saben qué era algo que nosotros tenemos que saber? En el momento que el Señor le dio una asignación a Noé, fíjense que él vivió por una palabra. Y nosotros a veces estamos: sí, la palabra de Dios, yo la creo, pero ¿saben que Noé fue una persona que no cuestionó a Dios en nada? Ni siquiera le dijo: pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué lo tengo que hacer? ¿Y te parece? ¿Por qué tengo que, no sé, Señor, meter a todos ahí en el arca, a todos los animales y eso? Si se mueren, ¿lo podés volver a crear? No sé, cualquier tipo de cuestión le podría haber dicho al Señor. Pero él fue entendido y fue un hombre que vivió por la palabra de Dios. Porque si él no hubiese creído en esa palabra, él no se hubiese salvado. ¿O no es así? Y traigan eso ahora en la realidad. Yo creo que muchos de los que estamos acá hoy podemos estar sostenidos por una palabra. Tú puedes estar acá el día de hoy sostenido por una palabra, sostenido por una verdad y una revelación que hay en tu vida, una promesa. Y así fue sostenida la fe de Noé. ¿O no es así? Por una palabra, él la creyó, él no la cuestionó, él la creyó y dijo: yo creo en esta palabra y yo, Señor, te obedezco. Y esa palabra fue lo que a él
realmente lo salvó. Entonces, ¿es importante conocer la voluntad de Dios? Sí, es importante conocer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, responder a la voluntad de Dios. Y qué difícil es muchas veces, ¿verdad? Pero quiero que vean ahí en Hebreos 8:7, cuando yo te hablaba del pacto. En Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Esto habla, ¿no? Cuando yo les decía, realmente el Señor se equivocó en el primer pacto. ¿Por qué el Señor dijo, no, vamos a cambiar de planes? Fíjense, vamos al siguiente. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Ok, ahí vamos entrando entonces, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Ahí, al renovar el nuevo pacto, el Señor nos estaba diciendo, bueno, ¿saben qué? Yo me equivoqué. Tuve problemas con la primera ley. No, pero no fue así. El problema fue la humanidad. Ese fue el problema. Ese fue el problema, ¿no? Y el Señor tuvo como propósito que nosotros podamos ser conscientes de pecado. ¿Sí? Podamos realmente ser conscientes de pecado. Amén. Entonces el Señor dijo, ya no van a guardar la ley para ser salvos, sino que ahora van a atesorar, van a tomar la ley para complacer y hacer mi voluntad. ¿Sí? Eso es algo diferente, ¿verdad? Eso es realmente cambiar el rumbo de las cosas. Empezar a entender las cosas como realmente son. ¿Sí? A veces la gente peleaba por esa salvación porque realmente, bueno, acá me salvo, ¿no? Y voy, lo hago y punto y se terminó. Pero sin revelación y sin convicción de pecado. ¿De qué servía eso? ¿De qué servía eso? Dice el Señor. La gente estaba confundida. Entonces dice el Señor, ¿saben qué? Esto se terminó. Voy a renovar mi pacto. Porque la gente se está perdiendo por no tener una conciencia espiritual. Porque la gente no está teniendo conciencia del pecado. No se trataba solo de ir y depositar. No se trataba de ir y decir, bueno, listo, cambio mi pecado por esto. Y después se daban media vuelta y seguían haciendo aberraciones. Entonces dice el Señor, pongo punto final a todo esto. Pongo punto final a este engaño. No estarán bajo ninguna ley, ni la de Moisés, ni la de esto, ni el otro. Pongo punto final, dice el Señor. Ahora van a tener conciencia del pecado. Ahora van a ser conscientes de su salvación. Ahora van a ser conscientes de que las buenas obras serán ¿para qué? Para agradar mi corazón. ¿Sí? Para agradar mi corazón y ser salvos. ¿Sí? Amén. Entonces, el plan perfecto para el Señor fue la cruz. El plan perfecto para el Señor fue la cruz. ¿Y saben qué? Es una historia real, ¿verdad? Una historia real y la más bonita de todas. ¿O no es así? La cruz es realmente la historia más hermosa, la más bonita, la más real para nuestra vida. ¿O no es así? ¿Sí? Entonces, para nosotros entender la gracia de Dios, y esto hago primeramente esta introducción para que realmente podamos entender el peso de lo que el Señor quiere hablarnos. Para que nosotros podamos entender la gracia de Dios, nosotros primero tenemos que conocer la justicia. ¿Sí? Di conmigo, yo tengo que conocer la justicia. Porque en la cruz, ¿nosotros qué fuimos? Nosotros fuimos declarados justos, ¿verdad? Y cuando nosotros somos declarados justos, ahí el Señor habla y te dice, esa es la gracia, la justicia. Esa es la gracia. Y ahí vamos a ir separando, ¿sí?
Lo primero que tenemos que conocer es la justicia, ¿sí? Porque para entender la gracia de Dios tenemos que conocer realmente qué es la justicia. Y cuando Dios nos declara justos, el Señor dice, eso es la gracia, ¿sí? ¿Y qué es la justicia? La justicia es la evidencia. Cuando todos los pecados cayeron sobre Jesús, ahí se hizo justicia. Ahí se hizo justicia para mi vida. Amén. Entonces, si yo saco la justicia de Dios, yo me puedo olvidar de la obra de Cristo en mi vida. Por eso yo le decía, yo no puedo decir que la gracia de Dios me fue gratis. Yo no puedo decir que, bueno, el regalo Dios me dio la gracia porque así se le antojó. No. Yo tengo que saber que si yo le saco, ¿saben qué? Justicia y gracia van de la mano, están enlazadas. Si yo le saco la justicia, la gracia de Dios, yo me estoy olvidando del poder de la cruz. Yo me estoy olvidando de que Jesús cargó con las maldiciones, con el pecado de toda una humanidad. Entonces, yo no me puedo olvidar de la obra de Cristo. Porque yo tengo que entender que a mí Jesús me sacó de la muerte. Que a mí Jesús me libró de la muerte. Entonces ese mensaje de la cruz, yo lo tengo que ver y entender como un mensaje de gracia, como un mensaje de justicia para mi vida. Porque para que exista, como yo te decía, para que exista la gracia, alguien tuvo que haber pagado por eso. Para que exista la gracia de Dios, alguien tuvo que haber pagado por eso. Eso no fue gratis. Alguien pagó. Jesús pagó. Jesús padeció. Por eso hoy tenemos la bendición y tenemos ese regalo de la vida. Que el Señor dice, no es por obras, pero es por gracia. Pero ahora vamos a ver qué tanto no es por obra. Porque la gente dice, pero no me vengan con los brazos cruzados porque no es por obra, yo no tengo que hacer nada, porque ya la salvación ya la tengo y no me la quita nadie. No saquemos las cosas de contexto. El Señor añadió autoridad, pero también nos añadió responsabilidad sobre nosotros. Amén. Entonces, vamos a Romanos 8:14. Ahí lo habíamos leído, dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quiero que afirmemos esto en nuestro corazón. Esto hizo la cruz en nuestra vida. El Espíritu Santo vino a mi vida. Y ahora dice que somos guiados por Dios. Guiados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Ok. Entonces, algo que nosotros tenemos que empezar a desarmar es el mal entendimiento de la gracia. Es ahí donde realmente mucha gente cae en algo erróneo. ¿Por qué? Porque el mal entendimiento de la gracia hace que nosotros caminemos de manera incorrecta, en algo erróneo. Y di conmigo, el que quiera hallar gracia y favor de Dios, tiene que caminar bajo los principios de Dios. Y escuchen esto, las obras de Dios operan dentro de la gracia y la gracia opera dentro de las obras. ¿Sí? Acá no podemos nosotros decir, no, bueno, yo no tengo más nada que hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, dice el Señor, no obramos para ser salvos. ¿O sí obramos para ser salvos? ¿Qué piensan ustedes? Cuando el Señor dice, por la gracia de Dios, sois salvos. No es por obras. ¿Qué podemos entender con eso? ¿Qué entendemos por eso?
que no obramos nosotros para ser salvos, pero sí debemos obrar porque nosotros somos salvos. Eso es cambiar de mentalidad. Eso realmente es cambiar una mentalidad. El Señor dice, bueno, no obren, ya está. No es por obras, es por gracia. Ok, pero yo tengo que decir, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias porque pagaste un precio alto por mí y por mi pecado. Gracias, Señor, porque no es por obras. Gracias, Señor, porque ahora obro porque soy salvo. Ahora obro, Señor, porque soy salvo. Eso es algo diferente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ahí realmente entrar en esa conciencia, ¿no? Jesús decía, ¿por qué me llamas, no? Una de las cosas que él decía también, y él confrontaba ahí un poco la mente, él decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces entonces lo que yo digo, ¿no? Esa es una de las maneras de confrontar. Si nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que responder a esa autoridad, hacer lo que Él dijo, ¿no? Y hay gente que no obedece a eso, no hace lo que Dios dijo. Y entonces caemos ahí en esa desobediencia, en esa independencia. Y a veces, muchas veces nos estructuramos y nos ponemos como cosas ahí en la mente, ¿no? Y hoy podemos ver quizás mucha gente que realmente está perdida, no entendiendo de qué se trata, ¿no? ¿Cuántos dicen, no, sí, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? ¿O no es así? O también me ha pasado de hablar con gente que diga, no, pero ¿para qué voy a orar si Dios conoce todo? Dios conoce todas las cosas de mí. ¿Para qué voy a perder el tiempo, no? Estar orando si Dios sabe todas las cosas de mí. Y nos caemos y nos involucramos en esa ignorancia, ¿no? Donde realmente no estamos queriendo que nada nos confronte en la mente. No estamos queriendo que realmente nada nos lleve a tener esa convicción de pecado. Y fíjense qué triste realidad es eso, ¿no? De no tener conciencia en la mente acerca del pecado. Y acá vamos entrando, ¿sí? Quiero que vayamos a Juan 3, 18, 19. ¿Saben que cuando hablan y dicen que Jesús no vino a condenar, sino a salvar? Eso es una realidad, ¿verdad? Que el Señor no vino a condenar, pero sino a salvar. Pero eso no quiere decir que no exista el infierno. Eso no quiere decir de que no podemos ser conscientes de que hay un enemigo. Tolerar la maldad y no ser conscientes de que hay un enemigo. Nosotros sabemos, y muchos se toman de eso. Por eso yo hablo a veces de que podemos estar sacando las cosas de contexto. El decir, no, si yo no importa, pequé, pero yo tengo la recontra revelación yo en mi vida de que yo fui perdonado de todos mis pecados. Está bueno tener la revelación del perdón. Sí, está bueno. Entender que Jesús ya nos perdonó y pagó por nuestro pecado. Pero el seguir pecando y vivir como antes, sin tener la conciencia de pecado, eso realmente es lo que al Señor lo entristece realmente, ¿verdad? Entonces no podemos decir que no existe un infierno, que no existe un principado. ¿Saben qué? A veces hablamos de entronar al Señor, de entronar a Dios en nuestra vida.
Pero nadie habla de que entronamos también al enemigo. ¿Saben que el enemigo también se entrona en un lugar? El enemigo también usa su inteligencia en un lugar, toma posesión de un lugar. Y a veces estamos tan acostumbrados que nos hablen y nos prediquen del reino de Dios. Pero ¿quién predica hoy del infierno? Mejor ni predico y ni predico del pecado, porque la gente se puede ofender, se puede ir, no le puede gustar, o no es así. Trae un poco de sueñito también, o no es así. Eso, ¿saben por qué? Es porque tiene un impacto espiritual. ¿Sabían eso? Tiene un impacto espiritual. Y nosotros, la palabra dice que a donde nosotros pisemos, donde nosotros vayamos, llevamos luz. Ahí donde nosotros estamos, el Señor está con nosotros. Y el enemigo no puede ser entronado, ¿verdad? Entonces, dicen que en Cristo ya no hay conciencia de pecado. Está bien, está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿qué nosotros entendemos por esto? Porque de que Jesús no vino a condenar el castigo eterno, sigue siendo una realidad en nuestra vida. Eso no nos quita a nadie. Eso sigue siendo una realidad. Pero Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que el que cree, el que me cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces ahí podemos sacar este versículo realmente fuera de contexto. Y acá justamente en este versículo dice que la persona que no cree en Jesús ya ha sido condenada. Vamos a un versículo más. En el 19 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces, Jesús realmente con esto, Él hablaba literal, decía que lo que eligen errar al blanco, eligen condenación. No es más que otra cosa esto que estamos leyendo. Los que eligen no obedecer a Dios, eligen la condenación. Por eso yo les hablaba primeramente del libre albedrío. Por eso Jesús, de que Jesús ya ha venido, pero no para condenarnos, sí es una realidad. Pero de que el infierno existe, también es una realidad. Pero de lo que elegimos la condenación, somos nosotros, también es una realidad. Entonces es una manera realmente de entender un poco la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Es una manera también de entender de que sí, Jesús no ha venido a esta tierra para condenarnos, para condenación. No ha venido a esta tierra Jesús para decir, vos pecaste, sos un pecador, sos una pecadora. No ha venido para juzgar. Pero sí, no podemos decir, no, listo, yo no soy condenado. Porque Jesús no vino a esta tierra para eso. Pero sí tenemos nosotros ser conscientes de lo que nos metemos en esa condenación, lo que elegimos errar al blanco, lo que elegimos esa condenación, somos nosotros. Las personas son las que eligen esa condenación. Y fíjense ahí en Juan capítulo 8:10. Ahí habla de cuando Jesús se encuentra con quién, con la mujer adúltera, ¿verdad? Dice, interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Porque vino esta persona, muchos la juzgaban, la condenaban y le decían, no, esta persona es adúltera, mátenla, apiédrenla, o no. ¿Decían eso o no? Los que estaban ahí todos con Jesús.
Y fíjense, de repente Jesús dijo, bueno, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron? Dieron media vuelta y se fueron todos, ¿verdad? Entonces fíjense, dijo, ninguno. Señor, le dijo esta mujer. A ver, el anterior, por favor. 8:10. Dice, enderezándose Jesús dijo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Si estaban acusándote, ¿no? En el 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Pero fíjense lo que le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahí estamos bien cuando decíamos que Jesús no vino para condenarnos, ¿no? Ni yo te condeno. Te le dijo, vete. Esto es algo muy importante que le dice Jesús. Y no peques más. Y no peques más, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí le habló de santidad. Y Jesús le dijo, ellos no te pudieron condenar. Yo tampoco te puedo condenar. Pero ahora vas a tomar responsabilidad. Jesús no fue a predicar ninguna gracia barata. El Señor no le dijo, mira, andá y haz lo que vos quieras. Si total, por la gracia de Dios, sois salvos, no por obras. Jesús le dijo, no te condenaron, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Porque ahora que sois salvas, es tu responsabilidad hacer las buenas obras para el Señor, para tu salvación. Entonces ahí hablo de desvirtuar, de nosotros sacar de contexto ese poder de la gracia y ese regalo divino que el Señor hizo para nosotros. El regalo hermoso que Dios me entregó, que ya soy libre, que ya soy libre de toda condenación. El Señor ahí estaba predicando, pero Él no predicaba de ninguna gracia errónea, ninguna gracia barata. El Señor le dijo, no te va a hacer, esto no es así nomás. Tenés que asumir el compromiso de no seguir pecando. Tenés que asumir el compromiso de tu santidad. Porque saben que nosotros no podríamos estar predicando acerca de la gracia sin antes no haber realmente hablado de santidad. Sin antes realmente no haber hablado de la santidad, porque yo creo que los dos van de la mano. Y en Hebreos 10:2, quiero que vayamos en Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, lo que tributan este culto, limpios, una vez no tendrán ya más conciencia de pecados. Fíjense ahí cómo Jesús llevaba a cada uno de ellos a realmente a tener esa conciencia de pecado. En Hebreos 10:2 acá habla que no podemos realmente no tener conciencia del pecado, porque dice que de otra manera cesarían de ofrecerse, pues, lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia. Y esto es lo que queremos afirmar el día de hoy, ¿sí? Y quiero que podamos entender qué significa condenación, porque hablábamos de que Jesús ya no vino a condenarnos, pero somos entendidos que hay un principado, que tenemos un enemigo, que Él sí ha venido para nuestra condenación, y Él lo que hace es juzgar. Por eso la palabra condenación significa juzgar, separar unos de otros. Pero Jesús dijo, mejor que haya conciencia, ¿o no es así? Mejor que haya conciencia.
Mejor que haya conciencia de pecado, porque ¿saben qué? Cuando hay conciencia de pecado hay arrepentimiento. Cuando hay conciencia de pecado hay arrepentimiento. La culpa, la condenación del diablo nos lleva a la muerte, pero la convicción de pecado nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ese es el nuevo pacto de Dios. Ahora yo los voy a hacer conscientes. Ahora no van a perecer a causa de la ignorancia. Ahora no van a ser más engañados por el enemigo. Ahora van a ser conscientes, y por medio de esta conciencia que yo plante sobre la humanidad, va a venir el arrepentimiento y la salvación para buenas obras de parte de Dios. Amén. Cuando una persona peca, ¿cómo se siente? Mal, ¿verdad? Cuando una persona se siente mal, cuando una persona peca se siente mal, el enemigo, ¿qué hace? Lo condena. Entramos como en condenación. ¿Por qué? Porque el pecado es eso. El pecado te humilla y te degrada, ¿o no es así? Entonces, cuando nosotros pecamos, el diablo nos hace sentir así, condenados al infierno. Pero a través del nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos hace conscientes de ese pecado. ¿Cuántos están viviendo esto? Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Saben qué hermoso es vivir en el Espíritu? Es vivir, realmente ser guiados por el Espíritu Santo, que nos incomode, que nos entristezca. Fíjate lo que te digo. Porque Dios habla de que hay una tristeza del mundo, pero hay una tristeza en Dios. ¿Sabían eso? ¿Que hay una tristeza en Dios? ¿Cómo puede ser si hay una tristeza? Yo sí hay una tristeza en Dios. Y ahora vamos a ver lo que Dios quiere decir con esto. ¿Sí? Quiero que vayamos a 2 Corintios 7. El Señor quiere que sintamos esa tristeza, dice el Señor. Sintamos esa tristeza. Pero dice el Señor, no es una tristeza para sufrir, sino que es una tristeza que trae como resultado la salvación. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El siguiente. No lo digo para condenaros, Segundo de Corintios 7:9. Ahí estamos. Dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse para la tristeza del mundo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Produce muerte. Hay una tristeza, Señor, hay una tristeza, hay dos clases de tristeza: la tristeza del mundo, que produce el pecado para muerte, y la tristeza de Dios, que dice que produce, que es para arrepentimiento, y produce ¿qué? Y produce salvación. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros, la voz de Dios en nosotros, la conciencia santa en nosotros. Y eso es hermoso de parte de Dios.
entristecerse en el pecado, ¿o no es así? Cuando realmente nosotros somos incomodados de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, nos entristece, pero dice el Señor, esa tristeza no es para condenación, esa tristeza es para arrepentimiento, dice el Señor. Esa tristeza es para salvación. ¿Y saben qué es hermoso poder sentir eso? Es hermoso ser incomodado por Dios, sacudido por Dios. Nosotros mucho hemos hablado de que el Espíritu Santo que hace se entristece, ¿verdad? A causa del pecado, contristamos el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que la conciencia es una voz y es un sentimiento dentro nuestro. Nosotros tenemos que saber que la conciencia de Dios es una voz y es un sentimiento dentro nuestro. Así lo tenemos que creer. Y tenemos que romper realmente con todos estos criterios, ¿no? De decir que, bueno, tengo comportamientos malos y enseguida echarle la culpa al diablo, echarle la culpa al enemigo, ¿no? Que es el enemigo el que trae condenación. ¿Saben que muchos caen en pecado y en pecado porque realmente no entienden acerca de esto, de que hay una conciencia, de que el Señor nos pone a nosotros, nos hace conscientes del pecado? Y vivir eso es hermoso, porque habla de que hay una voz dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, hay un sentimiento, hay un sentir. Conocemos lo que es bueno y conocemos lo que es malo, pero muchos caen en eso de decir, y ojo con esto, porque muchos pueden decir, bueno, sí, pequé, la verdad que me siento mal, y yo sé que el Señor ya me perdonó, y tienen como revelación el perdón de Dios en su vida, pero pueden caer en esto de decir, no me puedo seguir condenando. No, el enemigo me habla y me condena porque lo hiciste, sos esto, sos el otro, sos el otro, sos el otro. Y creemos que después de pecar solamente nos habla el enemigo. Creemos que después de pecar solamente nos habla el enemigo y total, bueno, yo tengo que salir de esta condenación porque, bueno, pequé, pero yo no puedo ya vivir en esta condenación. Entonces, ¿qué hacen? Solamente me habla el enemigo, total, después sigo pecando. Porque creo que el enemigo solo me está hablando para meterme en esa condenación del por qué pecaste, del por qué pecaste, del por qué pecaste. Pero ¿cuándo nos habla Dios? Dios también tiene que hablarnos, ¿verdad? ¿O no es así? Abrir nuestros ojos, ¿sí? Porque sabemos que tenemos una conciencia. Di conmigo, nuestra mente me permite reconocer las acciones moralmente del bien y del mal. Amén. Quiere decir que eso hace que se active una conciencia de pecado. Por eso Pablo en Romanos 2:14 dice, ahí vamos a verlo, él justo habla de que nosotros en Cristo tenemos una conciencia. Fíjense, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque tengan ley, son ley para sí mismos. Caen en esa condenación. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una conciencia santa. Nosotros estamos en Cristo y esa conciencia es la voluntad de Dios para nosotros. Eso dice en Jeremías 31:33, que en Cristo hay una conciencia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su
su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Esto habla de que nuestra conciencia es la voluntad de Dios para mi vida. Di conmigo y tócate aquí en la cabeza, tu mente, y di: mi conciencia es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Entendemos que nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero ¿cómo Dios me hace consciente de ese pecado? ¿Cómo el Señor me hace consciente de ese pecado? Primeramente, Dios nos hace conscientes de ese pecado porque Dios no quiere que pequemos más. ¿Sí? No quiere que pequemos más. Y fíjense qué hermoso este versículo en 1 Corintios 10:13. Es hermoso cuando el Señor nos habla de que Él nos va a dar una salida. Aquellos que están realmente cayendo en la tentación una y otra vez, cayendo en esa condenación de muerte, aquellos que una y otra vez caen en el pecado, en esa condenación, el Señor dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pero escuchen esto, dice: sino que dará también juntamente la tentación, que dice la salida, para que nosotras podáis soportar. ¿Y cuál es esa salida? ¿Saben cuál es la salida? Que el Señor nos hizo conscientes del pecado. Esa es la salida, porque el Señor dice: cuando venga la tentación, cuando el enemigo venga, te engañe, te miente, tu conciencia, la conciencia que yo activo en tu vida por medio del Espíritu Santo, eso te va a dar la salida, eso te va a dar la llave, eso no te va a dejar caer, eso no va a dejar que te mates, que te mueras, que te robes. Esa va a ser la salida, dice el Señor. Y lo más importante para Dios el día de hoy es activar esa conciencia de pecado. Si tú pecas, mientes o lo que sea y te entristeces, eso es hermoso para el Señor. Eso es hermoso para Él, porque a Él dice: aquí hay conciencia de pecado. Acá son conscientes. Acá son conscientes, dice el Señor. Acá distinguen qué es lo bueno y qué es lo malo, dice el Señor. Pero si tú pecas y después andas diciendo: el Señor ya me perdonó, el enemigo no me puede venir a condenar porque yo hice esto, el otro. El Señor dice: no hay conciencia de pecado. Estamos desvirtuando y sacando de contexto que Jesús no ha venido para condenarnos, pero lo que estamos tomando, esa elección de condenación, somos nosotros mismos. El Señor no te condena, pero así como le dijo a la mujer adúltera: ellos no te condenaron, yo no te condeno, tú no te condenes. Tú no te condenes, le dijo el Señor. Vete y no peques más. Y a veces entramos en eso. Empezamos a meter la palabra de Dios en una neutralidad. Empezamos a meter la palabra de Dios realmente como en un callejón sin salida, como diciendo: bueno, acá ya no tengo que hacer más nada. Y queremos vivir un cristianismo sin compromiso, porque Dios es bueno. Y eso es una verdad. Pero como leíamos recién, viviendo en nuestra propia ley, pero no viviendo en las leyes de Dios. Pero dice el Señor: cuando venga la tentación, cuando el enemigo venga, te engañe, cuando el enemigo quiera venir a disfrazarse con cualquier otra cosita y hacerte caer de nuevo, yo te voy a dar la salida. Yo te voy a dar la salida. Y esa salida, como te dije, es que tú seas consciente. Es la conciencia que yo pongo en esta mañana en ti. Y si tú te entristeces, dice el Señor, si te duele, si se siente como que hay un desgarro, se siente feo adentro, cuando haces algo que no tienes
yo estoy tranquilo, dice el Señor. Porque eso no es una tristeza del mundo. Esa es la tristeza de Dios. Y ahí dice el Señor, ahí está mi pacto. Ahí está mi pacto. Ahí está el nuevo pacto. Ahí está. Para eso yo he venido, dice Jesús. Para eso yo he venido, dice Jesús. Para activarte una conciencia. Para activarte una conciencia. Para que aborrezcas el pecado. Para que no tolines el pecado. Para eso te di la bendición del libre albedrío, dice el Señor. Ahora ya estás empezando a caminar conforme a mi voluntad, como yo quiero. Ahora estás caminando en la libertad que yo te he entregado. Ahora se estás caminando. Dice el Señor que Él nos vio fieles y Él confió. Y estamos caminando en esa confianza, dice el Señor. Estamos caminando en esa confianza. Entonces, es hermoso poder decir, a veces hablo cosas de más, digo cosas de más, critico, juzgo y me siento pésimo. Pero el diablo me empieza a chicatear y a decir, no te sientas así si no hiciste nada malo, deja de condenarte, sos un buen hombre, no le haces mal a nadie. Y después seguimos pecando. Seguimos pecando, seguimos haciendo lo mismo. Pero dice el Señor, si se activa tu conciencia, si se activa esta conciencia que quiero plantar en tu vida, vas a decir, no lo hago más, me arrepiento, me arrepiento. Ahí quiere decir que hay convicción de pecado. Hay convicción de pecado. Entonces la angustia, la tristeza ante una tentación, ¿cómo se llama? Conciencia de pecado. Esa es la angustia de Dios, la tristeza de Dios ante una tentación, conciencia de pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Di conmigo, esa es la obra del Espíritu Santo en mí. La conciencia es la voluntad de Dios en tu vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Amén? Ok, dale un aplauso a Dios. Vamos a Juan capítulo 16, 8. Ahora que me gustó un montón de versículos, pero ahí tienen mucho fundamento. Juan capítulo 16, 8, ya vamos a terminar. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Dice que Jesús no va a venir para condenación, pero que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, ahí Jesús realmente sabía, ¿no?, que el Espíritu Santo, Él sabía que en su obra redentora, el Espíritu Santo pondrá en nosotros esa convicción de pecado para llevarnos realmente a un arrepentimiento, a un cambio de conducta. Solamente la convicción de pecado nos lleva a un cambio de mentalidad, un cambio de conducta y realmente nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Nosotros ante toda tentación tenemos la condenación, o ¿qué tenemos? O la convicción de pecado. Y como yo les decía, ¿no?, algunos quieren decir que se sienten culpables, ¿no? Y realmente prefieren decir que ya no hay conciencia de pecado. Pero sabemos que ninguna dice la palabra, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso sí es una verdad. Eso sí es una verdad para nuestra vida. Pero yo quiero que realmente nosotros el día de hoy podamos afirmar esta verdad en nuestra vida. Dejar de meter la palabra de Dios en una neutralidad
O decir, bueno, esto no tiene efecto en mi vida porque no soy consciente, ni tengo revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que responder sí a la voluntad de Dios. Tenemos que responder sí a la voluntad de Dios, ser conscientes. Es importante ser conscientes del perdón de mi pecado, pero también ser conscientes de mis pecados. Ser conscientes de que Jesús ya me perdonó, sí, eso es una verdad. Ser consciente de que está el perdón por mis pecados, eso es una verdad, es verdad, sí. Pero también tengo que ser consciente de mis pecados. Amén. Entonces, ¿cómo dejamos de pecar? Vamos a Filipenses 4:13 para ya terminar. ¿Cómo nosotros dejamos de pecar? Hay una salida, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Di conmigo, ese es mi lema. Eso me lo llevo. Eso me lo llevo. Con convicción. ¿Hay algo fuerte? ¿Qué es lo que no te puedes soltar? ¿O qué es lo que no puedes soltar? ¿De qué estás tomado el día de hoy? Y aunque el enemigo diga, no vas a poder con esto, no vas a crecer en esto, no vas a poder dejar de pecar, no vas a poder dejar de tolerar. Es importante reconocer delante de Dios, Señor, hasta hoy no he podido, Señor, no puedo, Señor, me cuesta, no sé cómo hacer. ¿Cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejamos de pecar? Y esta es la respuesta para eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu de Dios está en nosotros. Activó en nosotros una conciencia santa. Activó en nosotros una conciencia de pecado para llevarnos al arrepentimiento, para hacernos responsables de nuestra salvación. Entonces, así como Pablo dice en Romanos 6:13, dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo sea una parte para servir al pecado. ¿Saben que uno de los hombres entendidos fue Daniel? ¿Saben que él era un judío? Un judío viviendo en Babilonia. Es como decir, los cristianos viviendo en el mundo. Y dice la palabra que Daniel se propuso en su corazón no participar de la comida, fíjense, de la comida y de ninguna costumbre de Babilonia. Y a él lo salvó esa determinación y la convicción. ¿Qué hizo Daniel? Él se determinó a no contaminarse. Daniel se determinó a no contaminarse. Dijo, nada de acá de Babilonia yo voy a tomar, porque nada de esto yo necesito. Y como les dije, así somos nosotros, ¿no? Cristianos, pero en el mundo. Hay cosas que no necesitamos. Hay cosas que el Señor dice, de acá para acá, no lo necesitas, no tienes que tomarlo. Y eso es una manera también de activar ahora esa conciencia divina de parte de Dios. Nosotros volvernos hombres determinados y caminar en esa convicción de que tenemos libertad en el Señor, de que por la gracia de Dios somos salvos, para hacer buenas obras en el Señor. Amén. Di conmigo, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo me muestra la verdad de mis luchas, de mis debilidades. El Espíritu
Santo es una alerta en mí. El Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo me ayuda. El Espíritu Santo hace justicia por mí. Si nosotros decimos que no hay conciencia de pecado, entonces decimos que Dios es un Dios mentiroso. Y yo tengo que ser consciente de mis pecados, ser consciente de mi realidad, ser conscientes de que quizás hoy tu conciencia, ¿saben qué? Unas diferentes traducciones de la Biblia habla de que la conciencia puede haber en la conciencia un callo. ¿Qué quiere decir eso? Una dureza, o no es así. Y otra traducción habla de que la conciencia está entenebrecida. ¿Qué quiere decir eso? Que está en tinieblas, hay tinieblas, ¿verdad? Yo quiero hoy activar ese deseo en ti. Empezar a activar el deseo en ti y decir, Señor, ¿qué ha pasado? De que no he podido escuchar ese sonido y ese sentimiento en mí. Yo anhelo ese sentimiento, Señor. Cuando yo no te sirvo, cuando yo, Señor, niego a hacer tu voluntad, cuando tolero, cuando vengo, Señor, ¿cómo será esa tristeza que tú hablaste hoy? No la del mundo, porque la conozco, porque el enemigo nos hizo sentir esa tristeza del mundo, nos hizo sentir miserables, nos degradó y nos humilló a causa del pecado. Pero tú hablaste hoy, Señor, de una tristeza que viene de parte de ti. Tú hablaste hoy, Señor, de una tristeza y de un sentimiento que viene de parte de ti. ¿Cómo será ese sentimiento, Señor? Porque tú dijiste que es lo más hermoso y más maravilloso que uno puede sentir. Porque si yo tengo ese sentimiento y escucho su voz, eso me hace saber, Señor, que tú estás conmigo, que tú estás, Señor, ahí librando cosas a mi favor. Eso me hace saber, Señor, que tú estás peleando conmigo, que tú me estás dando la salida, Señor. Eso me hace saber, Señor, que tú me estás entregando la salida en medio de la tentación, cuando el enemigo me quiere venir a mentir de que tú no has venido para condenarme. Eso es una realidad en mi vida, pero también, Señor, yo sé que yo me meto por mis decisiones en esa condenación. Yo mismo me meto, Señor, en esa condenación. ¿Y cómo se siente, Señor? Dile, Señor, cómo se siente, Señor, esa tristeza. Señor, he dejado de sentir esa tristeza, ese sentimiento que muchas veces me ha hablado y me ha confrontado y activó en mí una conciencia, un aborrecimiento por lo malo. Señor, dile, háblale al Señor, cierra tus ojos y háblale al Señor. Activa en mí esa conciencia. Espíritu de Dios, en esta hora, activa en mí esa conciencia. Activa en mí, Padre Santo, esa conciencia. Padre, necesito
después de pecar, que nos habla un diablo mentiroso y seguir pecando. Pero tu palabra dice, Señor, que los que creen en Dios, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, se arrepienten y cambian sus acciones. Los que creen en ti, Señor, el Espíritu de Dios trae convicción de pecado, se arrepienten y cambian sus acciones. Cuando una persona no tiene conciencia del pecado, dice la palabra que su mente se cauteriza, y se vuelve insensible a la palabra de Dios, se vuelve insensible al Espíritu Santo. Y conmigo, Padre Celestial, guíame a la verdad, guíame a la verdad. Padre amado, en esta hora yo declaro que tú nos guías y tú nos muestras la verdad, la verdad. Muéstranos ahora, Señor, nuestras luchas, nuestras debilidades. Padre amado, cuando venga la tentación, tú dijiste que nada sobrevendrá sobre nosotros, que no podremos soportar. Y que en medio de todo eso, tú nos darías la salida. Y esa salida es la convicción del pecado, la conciencia, la voz de Dios, el sentimiento de Dios en nuestro ser, en nuestra vida. Padre amado, Señor, en esta hora amamos lo que tú amas, Señor, y aborrecemos lo que tú aborreces. Que el Espíritu Santo en esta hora traiga sobre nosotros, Señor, esa autoridad, la autoridad de Dios, Señor, ahora, Padre. Señor, en esta hora, Señor, declaramos que el Espíritu de Dios ahora está sobre esta casa, sobre nuestra vida, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Cancelamos ahora, Señor, toda tolerancia al pecado. Somos conscientes que tenemos un enemigo, Señor. Somos conscientes, Señor, de que caemos en las trampas, en las mentiras, Señor, del enemigo. Padre, en esta hora, Señor, sabemos, Señor, que aquí no hay condenación, Señor, pero hoy decidimos elegir no condenarnos, Señor, a causa de nuestras elecciones, a causa de porque la salvación no es por obras, pero somos salvos, dice el Señor, para hacer buenas obras. Y tú tienes que afirmarte en ese principio, que tú has sido salvo para hacer buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes sacar de contexto lo que el Señor habla para tu vida. Tú no puedes alivianar tu responsabilidad. Tú no puedes entregar tu salvación
Habla del corazón, Señor. Y conmigo, Señor, ahora yo quiero capturar esa sensibilidad en el Espíritu, en el Espíritu. Ahora deja que el Señor rompa con esa neutralidad. Deja que el Espíritu de Dios ahora rompa con todo aquello que solamente te ha llevado a vivir una vida sin conciencia y fuera de la voluntad de Dios. Di conmigo, yo decido responder a la voluntad de Dios, porque ahora, Señor, tú activas una conciencia en mí. Ahora, el Espíritu de Dios trae sobre mi vida convicción de pecado. Ya no tolero la maldad. Ahora soy consciente de que hay un enemigo, que sí me condena, pero tú, Señor, no has venido para condenarme, pero yo tampoco, porque ahora soy hacia adelante. Vamos a ungirnos. Quiero hacer un llamado para poder ungirlos. Vamos a ungirlos. Yo quiero a aquellas personas que han estado realmente, han estado padeciendo, no encontrando la salida. Aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia. Aquellos que realmente han estado alejados de Dios, lejos de Dios, no están sensibles a la voz de Dios. Yo sé que en un momento de tu vida, sé que en un momento de
dio igual. que todo me dio igual. Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy que cuenta estoy en peligro. que estoy en peligro. Estoy en peligro. Estoy en peligro. Me estoy condenando. Estoy condenado. Me estoy condenando. Estoy condenado. Ahora me doy cuenta, Señor. Ahora me doy cuenta, Señor. Y si el mundo no me condenó, Si el mundo no me tú no me condenaste. tú no me condenas. Yo me estoy condenando. Yo me estoy condenando. Yo me estoy condenando. Yo me estoy condenando. Por eso, Señor, en esta hora Por eso, Señor, en esta hora dejo de ver el blanco dejo de revelar y declaro y declaro que tomaré la decisión correcta. que tomé la decisión correcta. Mis elecciones serán las correctas. Serán las correctas. Porque tu espíritu Porque tú trae sobre mi vida la convicción de pecado. Me guía. Tu espíritu trae sobre mí convicción de pecado. Y me guía. Y me guía para el arrepentimiento y para la salvación. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos a unirme, vamos a orar por ti. Y declaramos que el Señor el día de hoy te entrega la salida. Activa en ti una conciencia